¿Qué tal? Estuvimos viendo la clase pasada la escritura uniforme y desigual que era con respecto a la zona media. La escritura uniforme, donde se trazaba una línea en la parte superior e inferior de la zona media y se mantenía con pequeñas desigualdades nada más. Y luego estaba la escritura desigual cuya altura variaba constantemente. La diferencia entre estas escrituras se daba la estabilidad afectiva y la conducta exterior que tiene el sujeto en su comportamiento. Es decir, la uniforme nos daba la constancia, la disciplina, la serenidad, mientras tanto que la desigualdad tenía que ver con la emotividad, la sensibilidad, las emociones. Estuvimos viendo cuando empezamos dimensión el tamaño de la escritura, donde vimos escritura grande, pequeña, mediana, macrográfica y micrográfica. Luego vimos con respecto a la altura de la zona media y de las otras zonas, la alta, la baja, la uniforme o altura desigual, la sobrealzada, la rebajada, la creciente y la decreciente. Y después vimos en la parte de anchura la escritura ancha, apretada e inflada. Miren todas las escrituras que ya vimos. Ahora vamos a seguir con el tema dimensión y vamos a ver sobre la contención del movimiento, que también es muy importante considerarlo porque el movimiento de la escritura que nos da la emotividad y la imaginación. Bueno, acá empezamos a ver, según la contención, tenemos escritura contenida, lo está diciendo la palabra, se contiene, sobria, donde cada letra tiene la amplitud justa y necesaria, la escritura lanzada, como dice la palabra lanza, se lanza, movida, que se mueve para todos lados, y la dinamogeneada, que sería una escritura muy positiva, que ya vamos a ver el ejemplo. Vamos a empezar con la escritura contenida. En la escritura contenida nos vamos a encontrar con un control y una disciplina que hace el sujeto sobre la escritura, donde no avanza en forma libre y espontánea y contiene el movimiento hacia la derecha. Hay diferentes grados de escritura contenida, porque también tenemos la escritura suspendida. Acá les voy a enseñar, por ejemplo, acá, a ver, acá se ve muy bien. Entuvieron, miren esta N cómo quedó suspendida. Esa es una máxima inhibición del movimiento, porque se puede contener el movimiento, hay un freno, pero acá cuando se suspende es una máxima inhibición. Estas escrituras, porque acá vemos también contención en el otro escrito, pero aquí es más profundo. Tienen que ver la escritura contenida con la duda, con la responsabilidad, trata de conocer lo objetivo y lógico, una reflexión consciente, tiene capacidades intelectuales, prudencia, no dice todo, se cohíbe tanto socialmente como profesionalmente. Y en el caso de, por ejemplo, acá de la suspendida, cuando ya es máxima la inhibición, son personas que se tienden a alarmar fácilmente y que le impide toda exteriorización espontánea, contiene los labios para no hablar, calla la verdad. ¿eh? Cuando hay un exceso de contención, hay una opresión de las tendencias, una opresión afectiva, un encierro, una actitud defensiva. En negativo, la escritura que es así
muy contenida, tiene que ver con la angustia también, tiene temor a equivocarse, a perder credibilidad, melancolía, depresión, eh, reproduce las cosas automáticamente cuando hay esos trazos truncados que están cortados, inhibidos. Ya ven que acá es la máxima expresión, esta digamos que es más contenida. ¿Mm? Bueno, esta es una escritura sobria. Sobria porque, bueno, tiene una forma sencilla, no usa adornos ni movimientos inútiles. Después vamos a ver en la forma todo eso. Pero acá en este caso está reflejando que cada letra tiene un movimiento justo con la amplitud necesaria. Dentro de todo hay una buena proporción y de distribución. Y las letras son moderadas, digamos, en cuanto a dimensión, la altura y anchura. La interpretación general tiene que ver con la austeridad, imparcialidad. La persona es introvertida, es crítica también, ejerce un autocontrol, es clara intelectualmente, reflexiva, es tímida, analiza los pros y los contras antes de decidirse, siempre va a optar por la mejor idea. Y los vínculos suelen ser estables y profundos, se compromete con el entorno y es madura afectivamente. En el caso de que sea negativa la escritura, o sea, sumando los signos gráficos y nos dé todo negativo, tiene que ver con la sequedad de corazón y de sentimiento, dificultad de expansionarse, falta de fantasía. Eso es lo que sería la contención también del movimiento. Nada más que acá está utilizando el mínimo de elementos para escribir. Ya se terminó el tiempo, vamos a seguir en la clase próxima y ya terminaríamos, creo, el aspecto dimensión con la contención. Después vamos a hacer un repaso para que se vean todas las escrituras que estuvimos viendo y puedan ubicar el desafío que yo les di desde la primera clase, ubicar la escritura de ustedes dentro de este amplio panorama de escrituras. Bueno, nos vemos pronto.